Estamos en el Palacio Noel, en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, una casa que alberga una de las instituciones culturales más importantes de la Argentina, que es el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. La respuesta a las preguntas que quizás están haciendo estamos en el Palacio Noel, el museo se llama Fernández Blanco, tiene que ver con el gran mecenas, el gran coleccionista que forjó inicialmente su museo, que fue el primer museo privado de la Argentina, no en esta casa, en su casa particular en el barrio de Montserrat. Y se unieron esas historias en la década del 40. ¿Cuál es la importancia, aparte de su belleza, cuál es la importancia del Palacio Noel en la arquitectura argentina? Y es que es el más importante de los representantes del movimiento del neocolonial en nuestra arquitectura. Sí. Ese señor que está allí. Ese señor que está ahí, que tiene su estatua, sí. Es Martín Noel, que fue el diseñador y constructor de esta casa. Sí. Era un arquitecto que se formó en Europa, en Francia, y a su regreso a Sudamérica, luego de un viaje largo, generó una propuesta estética que fue a batallar contra la arquitectura imperante en los últimos 40 o 50 años, hablamos de las élites, ¿no? Que era siempre mirar a París. Todo lo decorativo nos lleva a las raíces hispanoamericanas. Claro, es más como perdona la ignorancia, pero quizá como un patio andaluz, me da como... Bueno, hay una influencia andaluza, sobre todo en el jardín, y en la estética del edificio, aires quiteños, limeños, cusqueños, y en el dibujo particular, la reinterpretación particular de Martín Noel, que forjó entonces este estilo y que lo conocemos como el neocolonial. Y esa que estás enfocando ahora es una capilla. Ajá. La capilla del palacio nunca fue una capilla consagrada, sino que fue el estudio de arquitectura. Obviamente en este tipo de edificios en la colonia tenían sus capillas privadas. Vamos a entrar a la capilla. Mirá lo que es el altar, con una imagen peruana de hace varios siglos. Y este edificio principal, que conocemos como el pabellón principal del Palacio Noel, fue construido para su hermano Carlos. Carlos Noel fue intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1922 y 1927. La familia vivió aquí unos pocos años, luego con la década del 30 es adquirida por la ciudad de Buenos Aires, por la entonces Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, para forjar un protomuseo, un museo colonial, con objetos provenientes de una colección comprada también a los Noel y de objetos coloniales que se exhibían en el viejo museo municipal. Al mismo tiempo, don Isaac Fernández Blanco, en su casa particular en el barrio de Montserrat, creó lo que fue el primer museo privado de la Argentina. ¿De qué manera? Abriendo las puertas de su casa 2 veces por semana y dando él mismo las visitas guiadas. Allí forjó una colección, a partir inicialmente de una colección de violines europeos, y luego vivió en Francia mucho tiempo, y a su regreso al país a principios del siglo XX, siguió coleccionando objetos que lo ligaban a 2 vertientes. A la vertiente hispano-criolla de su familia, procedía de una familia tradicional correntina, y empezó a coleccionar aquello que lo ligaba a esa tradición. Estamos en el interior del pabellón principal del palacio, en el hall de honor, en el salón biblioteca. Aquí comienza el guión de exhibición del museo y básicamente a través de ese guión damos cuenta de la producción artística y de artes aplicadas del siglo XVIII en adelante, y como ámbito geográfico el sudamericano, desde Quito hacia el sur. Las puertas de este espacio, de la sede principal, la sede tradicional. ¿Este piso es original? Sí, este es el comedor de la casa.
Por Dios, ¿tiene alguna simbología Masónica. masónica? Te iba a preguntar, ¿no? Bueno, este señor que está aquí, luce muy orgulloso un violín. Sí. Es don Isaac Fernández Blanco, Ajá. retratado por León Bonnat. León Bonnat era el retratista de moda de la sociedad parisina a finales del 19 y principios del 20. Bueno, ahí hay un argentino retratado por este famoso pintor, como siendo parte de la alta sociedad del momento, y exhibe el violín que está ahí, en la vitrina. Mira, él coleccionaba violines, me decías. Es la primera colección que forjó, una colección de violines italianos del norte de Italia, de Venecia, Milano, Cremona. Es una pequeña pero muy interesante colección, de muy buena calidad. Fernández Blanco era un filántropo, un hombre de la cultura, un señor con una fortuna familiar que heredó siendo joven, y mucha de esa fortuna está Puesta acá. objetos que nosotros podemos disfrutar. ¿Y él tocaba el violín, además de coleccionar? Era un muy buen violinista, no profesional, violinista Claro. profesional, pero muy formado, muy formado. De hecho, su proyecto mientras vivía en París incluía la formación musical de su hija, que se vio truncada lamentablemente porque falleció a los 15 años. Ay, Dios. Y fue la razón por la cual Fernández Blanco volvió a la Argentina, llenó su casa de objetos, empezando por esta colección y siguiendo por el arte hispanoamericano y republicano, y luego donó su casa y su colección a la ciudad. Esta es la sala de los jesuitas. Van a ir abriendo más salas también. Además de tener mucha personalidad, el museo está realmente impecable. Mira qué belleza. Mira lo que es este jardín, es una cosa espectacular. Mira qué belleza, hay una muestra también de arte del artista Duccini.